aprender, renacer, volver a estar donde no ha estado la sociedad. Es fundamental que nos contactemos entre los seres humanos. Con todos los cuidados del COVID, el hecho de no contactarnos en el COVID nos ha apagado. Pero ahora sabemos, gracias a la televisión, lo que está pasando en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, o cualquier noticia, pero no sabemos que al lado hay una persona que necesita un plato de comida, que necesita amor, que necesita mi saludo. Volvamos a nuestras raíces, a la humanidad. En esto, nunca más caridad, ser solidarios, solidaridad. Somos seres humanos y tenemos que volver a la humanidad. Y también desarrollar estrategias sociales que cuando en esa familia tienes hijas como la que tenemos el caso aquí de esta situación, que el Estado o familias sustitutas dadas por el Estado, por elementos de contención social, respondan, pero no tardíamente, no como responde nuestro país en la secuelología, sino que tengamos realmente acciones preventivas, acciones directas, acciones de humanidad, donde, vuelvo a insistir, sea un orgullo envejecer en Chile y no una vergüenza como lo que nos muestra esto. La responsabilidad recae en todos nosotros como un colectivo, y entiendo bien tus palabras, pero hay adultos mayores que viven solos, que están viendo esta noticia y que también les golpea y les estremece. ¿Cómo pueden ser ellos a su vez también preventivos? ¿Cuáles son los mecanismos que hay hoy, por precarios que sean, pero para evitar desenlaces de esta naturaleza y para tratar justamente de generar esa red de apoyo? No cabe duda que la primera contención son los vecinos directos, pero también el apoyo de las municipalidades que tengan un catastro. E incluso hacia alrededor de unos 12 años atrás desarrollamos un programa en la Municipalidad de Las Condes en que propios adultos mayores hacían el símil del plan cuadrante, que los propios adultos mayores se cuidaban entre ellos. Los solos que se acompañen. El hecho de comer, por ejemplo, Amaro, tú te das cuenta que comes solo y dejas de comer. Hemos visto en la publicidad cuando dicen juega Chile, comámonos un asado. Ahí también tú te das cuenta que es un acto gregario el comer. Y cuando estás solo no te dan ganas de comer porque te das cuenta que estás solo. Entonces tener comedores abiertos donde la gente pudiera llevar su propia comida y juntarse a comer, a verse la cara y no vivir mundos individuales y que tengamos el grito del silencio, de la soledad, golpeando nuestras casas y nuestra comunidad. Sí. Es el momento de cambiar, y en esto, ojo, lo adultocéntrico de muchas medidas ha tenido el impacto en los niños que no están teniendo contacto social. Tenemos que sociabilizarnos, tenemos que desarrollar empatía, elementos valóricos que nos permitan vivir en sociedad, o solamente viviremos en mundos individuales que nos llevan a situaciones e incluso de abandono del Estado. Para Héctor, bueno, el relato que nos da la señora Ana y que manifiesta también Juan Pablo Benito, habla entonces de esta denuncia que habría hecho su nieto, el nieto de la señora Chieti. Casos así, no sabemos porque esto hay que investigarlo, pero usted con su trayectoria, tantas historias policiales que ha visto, Héctor, ¿nos sorprende? ¿Esto es más común de lo que uno piensa o no? ¿Lo ha visto anteriormente o no, Héctor? Muchas veces. ¿Muchas veces? Sí, yo trabajé más de 23 años en la Brigada de Homicidio. Y las cosas más increíbles, por ejemplo, personas que quedaban abandonadas y que los propios perros, por ejemplo, lo habían usado para sobrevivir dentro de una casa, unas cosas terribles, un abandono a tal nivel. Hay un término que se utiliza y que el médico aquí lo tiene que saber, caquéctico, es un estado deplorable. ¿Ah? ¿Cómo? Lo explico. Explíquelo. Es una condición. Exacto. De que hay un consumo vital que prácticamente queda en los huesos.
comes parrillada de tus propios músculos. Exactamente. Y eso lo hemos visto y yo creo que se sigue viendo constantemente. El abandono, la suciedad, por ejemplo, donde no hay nadie que se preocupe. Tú entras a esos lugares y están las pulgas saltando, hay piojos, pero una persona en una esquina tirado y nadie, absolutamente nadie se preocupa. Aquí la responsabilidad principal recae en los familiares, en la familia primero. Ahora, evidentemente tiene que haber instancias que resuelvan de alguna forma este problema. Por ejemplo, esta señora se tiene que haber atendido en algún lugar, en algún consultorio, en alguna parte. Si la persona desaparece, alguien debiera por lo menos preocuparse. ¿Y qué pasa con esta señora? ¿Falleció? ¿No falleció? Porque detrás de esto, el maltrato, y en muchas familias ocurre esto. Por ejemplo, las personas ancianas pasan a ser un problema, y mientras más distantes estén de ellos, mejor. Pero sin embargo, obtienen beneficios. Muchas veces hay gente que fallece, la familia lo oculta y siguen cobrando las pensiones, por ejemplo, que es lo que le estaba indicando anteriormente. Y eso es doloso. O sea, aquí hay algo que ya escapa a la normalidad. Es verdad, Héctor, todo lo que señalas, pero aquí lo llamativo también es cómo una persona puede salir completamente de la red o una red inexistente, cómo puede no estar en el radar durante tanto tiempo. Aquí lo doloroso es la invisibilidad, Exacto. Héctor. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y hay personas que son invisibles, lo queramos o no. Y también eso tiene que ver un poco con la condición del cerebro. Nosotros tiende a invisibilizar a las personas que tú consideras que tienen menor valor en el fondo. Por ejemplo, ¿y cómo lo notamos nosotros? Cuando investigamos ciertos homicidios, preguntamos, sabemos que anduvo una determinada persona en el lugar, pero nadie la vio, pese a que anduvo caminando. Y es una cuestión tan natural, desgraciadamente, que ocurre con la naturaleza humana. Pero también hay que tomar en consideración de que hay personas, como son los vecinos, como es la señora ahí, que está bastante afectada por lo que ocurrió, que son ellos al final los que sustentan a las personas que son abandonadas por sus familias. Pero en este caso, Héctor, Juan Carlos, la señora Ana, Juan Pablo Benito, la hija era la que finalmente tenía una historia para los vecinos, se supone, porque me imagino que esto está en investigación, pero habría tenido una historia para los vecinos y una historia distinta para su propio hijo, el nieto de la señora Chieti. Mira, hay una cosa que es importante, que me llama mucho la atención, el hecho de que el nieto descubra que la medida de protección la tenía la abuelita. Eso ya es indicativo de algo. Ahí hay algo raro con respecto a la hija. Si la abuelita tenía la medida de protección, lógicamente el abandono tal vez no era solamente hacia la mamá, sino también hacia el hijo. Claro. Hay una condicionante ahí, detrás. ¿Y usted, señora Ana, sabía de eso? ¿De que finalmente la señora Chieti tenía de alguna manera la responsabilidad con su nieto? Sí, desde chiquitito, desde que nació el niño, la abuelita se hizo cargo de su nieto. Ella tenía la medida de protección, la tuición del niño. Pero Él también pregunta por qué era así. Claro, sí. claro. ¿Y hasta qué edad vivieron juntos? Hasta los 10 años. Ahí se lo llevó la mamá de acá. Fue cuando la señora Chieti desapareció. Que coincide más o menos con la fecha. Concuerda con todos. ¿Cómo deberían seguir las... Justamente con la Juan fecha, Pablo, sí. adelante Juan Pablo Benito. No, es que el relato que confirma también con la hipótesis y la línea investigativa de lo que dice la señora Anita, de lo que está siguiendo la policía, es que las declaraciones y el empadronamiento que hacen acá en el lugar, todos los vecinos concuerdan justamente con ese preciso momento que sale y concuerda cuando ella ya no vuelve más a esta casa. Claro. ¿Es así o no? Sí, así es. Incluso ella tenía el poder para cobrar la pensión de la abuelita. La mamá le había dado el poder a ella. Entonces puede que se pueda asociar que todo esto fue por
algo de dinero, algo monetario. Tonka. Cada vez que conocemos más antecedentes, es más escalofriante y es también muestra lo peor de los seres humanos, si es que fuera así la historia, muestra lo peor de lo que somos. Héctor, ¿cómo puede seguir esta investigación? Han pasado 10 años, me imagino que la policía puede pesquisar qué es lo que ocurrió, si en este caso fuera así, si la hija fuera responsable entonces del abandono de su madre y posterior muerte, ¿podría finalmente asumir y enfrentar a la justicia? Sí, perfectamente. Pero aquí hay que separar esto. Uno, se puede estar persiguiendo a lo mejor un delito específico, por eso que hay que determinar cuál es la causa de muerte. Porque podría haber detrás de esto un homicidio, por ejemplo. Ahora, la causa de muerte va a dar orientación a una investigación hacia un delito bastante específico. Pero independientemente de la causa que le haya llevado a la muerte, que pudiera ser el cáncer, por ejemplo, que tenía esta señora, nos puede llevar a otros aspectos, porque aquí el hecho de cobrar pensiones y ocultar el fallecimiento y usurpar de eso también es delito y también es perseguible. Sí, Juan Pablo Benito, ¿la señora Ana quiere decir algo? Sí, es que vamos a ir vanando con las cosas que le voy preguntando yo también en lo que está hablando el panel, que hay otra hija que también ella una sola vez la vio y que no sé si vive acá en Curicó, Santiago. ¿Qué conocimiento tiene usted, señora Anita? Ella vive en Santiago. Acá vino su hija, nunca la habíamos visto nosotros. Cuando a nosotros se nos entregaron estos sitios para venirnos a vivir acá, ella vino después a colocar esta reja, la pandereta, esos muros, para cerrar el sitio. Fue lo único que hizo y desapareció, nunca más la volvimos a ver. Entonces, yo creo que tampoco nunca se preocupó de saber si la mamá estaba viva, estaba muerta, si estaba bien o estaba enferma. Entiendo que jamás se preocupó tampoco de su mamá. Por lo que me decían, Anita, ustedes también y vecinos también que se nos acercaron ayer cuando estábamos haciendo todo el reportaje acá, ustedes se preocupaban día a día de preguntarle si ella comía, si ella iba al negocio, si salía, porque ella caminaba con algún tipo de dificultad también. Ella siempre salía a comprar, salía con su nieto de la manito a todas partes, se iba a médico. Como le digo, era una persona muy activa hasta el último momento. Ella trabajaba. Entonces no nos cabe en la cabeza cómo pudo terminar de esa manera en las condiciones que se encontró. Disculpe, señora Ana, para que reitere una información. Cuando la hija iba cada mes a cobrar el arriendo porque rentaba el patio de la casa, nunca entró, nunca abrió una ventana, nunca ventiló esa casa, eso quedó clausurado y nunca más se asomó ni siquiera a la puerta. Nada de eso, solamente llegaba a cobrar, se paraba acá afuera en la vereda o en la puerta de la reja, pero a la casa nunca más entró, nunca más abrió la puerta. Juan Carlos. No tuvo jamás, de nuevo nunca más la volvimos, no tuvo acceso a la casa, al interior. Juan Carlos, te doy el paso. Existe una condición que se llama falso ángel. Los cuidadores en algún momento determinado pueden correr a otros cuidadores y decir, yo la cuido, yo me hago cargo. Y ese falso ángel es un supuesto cuidador que usufructúa y se beneficia de la persona que supuestamente cuida. Pero aquí, aparte de no cuidar, en vez de matar de a chorro, mató de a gotas con el abandono y con una actitud gananciosa. Acá hay un falso ángel y un real diablo. Bueno, eso es lo que justamente la investigación y la policía tendrá que determinar. Todo esto todavía un supuesto cuando estamos consternados frente a la noticia que recién se dio a conocer ayer. Pero preguntarle, Juan Pablo, a la señora Ana, que para ella debe ser muy difícil el reconstituir todo esto. Preguntarle por la hija y cómo se refería también a su madre.
si a veces tenía un trato o un tono displicente hacia ella, o si más bien se refería en términos afectuosos. ¿Cómo era cuando era interpelada por la condición de su madre? Siempre discutiendo con la mamá, siempre a gritos, por cualquier cosa, porque la mamá de repente le llamaba la atención cuando ella iba a salir, porque no se preocupaba de su hijo, sino que la abuelita era la que estaba siempre pendiente del niño. Entonces, cuando ella ya rescató al niño fue cuando ya estaba más grande para poder salir de acá nada más. Sergio está con nosotros. Hola. Adelante, Sergio. No, estoy acá, quiero darle un abrazo muy grande a la señora Anita, saludar a Juan Pablo, a todos, al doctor también. El doctor coincidentemente es el doctor de la abuela de mi mujer, que tiene 104 años. Veo habitualmente cómo el doctor realiza su trabajo con el cariño de un humanista, y quiero solo detenerme en un punto que tiene que ver con las reflexiones país que se están haciendo en estos días. Hay mucha gente que se ríe cuando uno dice que con buenismo la sociedad puede cambiar. Hablo de buenismo cuando uno habla de la cultura, del arte, de la educación, del entretenimiento, del trabajo que realizan los trabajadores sociales, los psicólogos, en las comunas, en los territorios. Me pasa con que siento que hemos enfocado tanto la actividad social al exitismo, a la sobrevivencia también, porque no es solo que la gente esté enloquecida por ganar plata, sino también porque es difícil vivir hoy en día. Es por eso que el buenismo, del cual muchas veces muchos se ríen y critican a través de las redes, tiene que ver con eso, con que el Estado se haga parte, con que las instituciones vuelvan a renacer. Hablo de las instituciones comunitarias, los centros de madres, hablo de los cuerpos de bomberos organizados en relación a su sociedad, a los colegios organizados, a los centros de alumnos. Hablo de la gente no solo preocupada por su entorno, sino también por el que está a pocos metros de distancia. Quiero volver a darle un abrazo a la señora Ana. Es muy difícil pasar el momento que están atravesando, porque es una pena que enluta a todo el país, sin duda, una muerte tan extraña, tan dolorosa. Gracias, doctora, por también lo que ha dicho, porque siempre observo que usted hace una mirada muy panorámica de este tipo de situaciones y no nos quedamos con la idea solo de que este es un crimen, que lo es alevoso, pero también hay una responsabilidad social que nos convoca a todos. Doctor. No cabe duda, Sergio, que un gusto saludarle. Un abrazo. Y bueno, tenemos que reaccionar. En algún momento nos dimos cuenta en la pandemia que había 80.000 adultos mayores que habían vivido en pandemia durante años. Y se desarrolló por nuestro país un programa Conecta Mayor, ¿no es cierto? Justamente ellos estaban viviendo en soledad, y a través de la humanización de la tecnología se está implementando a nivel nacional un contacto a través de un botón, pero también contactémonos a través del corazón, desarrollemos este contacto humano que nos permite ser humanos. Sí, pues muy cierto lo que dice el doctor, porque de hecho todo el proceso, y lo hemos hablado con ministros, con subsecretarios, todo el proceso que hubo para poder desarrollar finalmente el IFE universal que conocimos, tuvo que ver con que cuando estalla la crisis sanitaria no existía esa información con claridad, no se sabe con claridad quiénes son y cuántos son y de qué manera viven las personas vulnerables de nuestro país. Estamos comenzando, a propósito de esta pandemia, forzosamente, hay que decirlo, y de manera bastante tardía muchas veces, a comenzar a pesquisar el alcance de la vulnerabilidad de tantas personas en nuestro país. Quisiera preguntarle a la señora Ana, en el barrio, amiga mía, más allá de los vecinos colindantes, ¿hay actividades grupales? Los vecinos se reúnen, conversan, ¿hay algún tipo de asociación, iglesias? Qué fundamental. Le pregunto, señora Ana. Sí, hay iglesias cercanas, hay una fundación donde los adultos mayores, bueno, antes de pandemia, se reunían,
También les daban, como hacían gimnasia, sus cafecitos, qué sé yo, los citaban el que quería acercarse para tejer, bordar, esas cosas. Habían actividades anteriormente de la pandemia, se hacían varias cosas, pero siempre la señora Ketty casi nunca iba a esas cosas, por su enfermedad también puede ser que no asistía. Complejo. ¿Sí? ¿Sergio? Sí, bueno, es ahí, ¿no? Es ahí donde comienzan, pienso en las ollas comunes en estos días, que es todo lo contrario, finalmente, ¿no? Hay gente que se organiza para lograr que el mal del hambre no afecte tan crudamente a tantas personas. La soledad también es una dura realidad en nuestro país. El mal del hambre, Sergio, perdona la interrupción, Sí, y además también, no solamente el mal del hambre, sino el concepto también y el espíritu de lo colectivo, de lo comunitario, que es en gran parte lo que señala Juan Carlos Molina, que es lo que nos falta. De ahí que esto tenga otra connotación. Es interesante porque, por un lado, claro, la policía hace lo suyo y buscará la arista de ese posible dolo y abandono. Pero aquí todos nos sentimos también culpables, por extensión, porque no puede ser que efectivamente haya habido esa invisibilidad. No puede ser que una persona como Ketty Cáceres, yo tengo y alojo la imagen en mi cabeza como algo sumamente angustiante. Una mujer delicadamente postrada en su cama durante mucho tiempo y encontrada así, en esas condiciones. Eso es aterrador, es una omisión brutal, social. Es imperdonable no solo la arista de la policía, que ya verá las responsabilidades, pero la nuestra, ahí ya hay una sentencia. La nuestra está clara. Juan Carlos. No cabe duda, y tú muy bien lo dices, de nuestra responsabilidad, y Sergio también habla de aquellas situaciones de hacer invisible algunas situaciones, pero también muchas veces, en el caso de las personas mayores, cuando el Estado no nos ve, donde hay una sociedad que genera edadismo, discriminación por edad, nadie se quiere reconocer o hacerse visible en un país que te discrimina negativamente por ser mayor. Y se ve al envejecimiento como un problema social o médico. Y es una oportunidad, así como en la juventud yo tuve espinilla, tiene su lado bueno y su lado malo. Y es la etapa más larga de tu vida, y a esa etapa tenemos que llegar con elementos de valor, respeto y desarrollar una comunidad para todos y para todas las edades. Pero, doctor, así como vemos... Sí, dime, Tonquita. ¿Y qué pasa con el aporte que le hace la sociedad, el Estado, la comunidad a los cuidadores y cuidadoras? Muchas veces se ven sobrepasados por la situación familiar. Hay enfermedades que son realmente difíciles. No estoy hablando de este caso en particular, estamos tomando esto, pero hablando de situaciones que se repiten día a día. A veces las personas no tienen las herramientas, a veces no se sabe qué hacer. ¿Quién le ayuda al cuidador? ¿Quién le brinda un respiro al cuidador para que pueda hacer una buena labor? Hay situaciones que son un verdadero araquiri para las familias. Por ejemplo, la demencia. Hay 200.000 personas con trastornos cognitivos llamadas demencia por 4 o 5 personas por casa, o sea, 1 millón de personas que sufren por una condición en el cual esta primera barrera, que es la familia, nadie les ayuda, y si les ayudan a veces hay por reemplazo 3 o 4 días al mes la posibilidad de darle un cuidado parcial remunerado por algunas municipalidades. Lo que pasa que en nuestro país nos falta un plan nacional de cuidados, donde nos preocupamos en el caso de los adultos mayores autovalentes, que son votos. Y ahí estamos muy preocupados a nivel de todas las municipalidades, y nos saltamos prácticamente a lo que son los establecimientos de larga estancia al adulto mayor, que es cuando ya necesitan todo el apoyo social y médico. Y nos falta desarrollar muy fuertemente atención domiciliaria, cuidado de término de vida, centros de día, estimulación,
apoyo de cuidadores, capacitación de cuidadores. Cuidador viene de cognitar y conocer, y si yo no conozco lo que cuido, aprendo por ensayo-error y me cambia mi actitud y mi aptitud y llego al estrés del cuidador. Cuando ese estrés del cuidador es un familiar, viene la frustración, la depresión, la rabia, pero cuando es un cuidador pagado, viene el estrés del cuidador con abuso y maltrato. Es por esto que no me explico esta situación, que un familiar tenga una reacción de descuido, abandono, ni siquiera estrés del cuidador, y haga prevalecer todo lo malo del ser humano con su madre. Doctor, ¿conoce usted el fono del Senama? Que es un fono importante que queremos también poder nosotros divulgar, y está saliendo ahora aquí en pantalla. ¿Qué trascendencia tiene este número de teléfono? Exacto. ¿Qué trascendencia tiene? Tiene una trascendencia de conexión, e incluso hay una fundación que se llama Fundación Míranos, ¿ya? Que la gente con soledad en periodo de pandemias aumentó 400% los llamados en relación a sensación de soledad e ideación suicida. Imagínate la trascendencia de la soledad. Y en ese fono mayor reaccionaba esta fundación conectando algunos elementos de apoyo social para llegar en ayuda justamente de estas personas que necesitaban este elemento que es convivir y la ocupación de un estado para su condición de soledad.